12 minutos, amigos y amigas. Finalmente, el día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Comunicación con 22 de las 26 observaciones que fueron remitidas por el Ejecutivo. Uno de los temas que concentró la atención en el debate en el Pleno fue el relacionado con el artículo 98, que tiene que ver con la producción audiovisual. Allí pues la Asamblea Nacional consiguió los votos necesarios, estamos hablando de 91 votos, para insistir en su posición, en aquella que expresa que toda la publicidad nacional debe ser producida por personas nacionales o jurídicas ecuatorianas cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas. Esto se mantiene. Fue uno de los temas que generó mayor debate. También el artículo 86 relacionado con el fortalecimiento de los medios comunitarios. Fue importante este punto que se logró, fue votado junto con otros dos artículos que fueron ratificados con 100 votos afirmativos de 115 asambleístas en este caso, en tanto con 75 votos a favor de 113 legisladores presentes, el Pleno acogió. Allí se necesita no la mayoría calificada, sino exacto, absoluta. No la calificada, sino la mayoría absoluta. En este caso, 113 legisladores presentes, 75 votaron a favor, es decir, acogieron las 22 observaciones. Ya vamos a ver si falta mucho que hacer, cuánto hemos avanzado con esta ley que generó tantas persecuciones en el Ecuador y quizá lo que generó también ayer muchas reacciones en redes sociales, molestias y en lo personal indignación, que aquellos asambleístas que crearon esta ley sancionatoria y persecutoria para los periodistas que fuimos víctimas de esta legislación, pero que nunca agachamos la cabeza y estuvimos por la defensa de las libertades, pues ayer disfrutaban y decían que juntos hemos logrado estas conquistas. Pero bueno, vamos a analizar el tema con nuestros invitados, el doctor Marcelo Espinel. Él es el director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. También está con nosotros la PhD Patricia Hidalgo, es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional para las Américas, la Universidad Internacional del Ecuador, y también la UID, así se llama, UIE, así se la conoce, UID. UID, sí. UID. Gracias. Y también nos acompaña nuestra querida colega. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, que conjuntamente con la Fundación y otras instancias sociales se han mantenido en pie de lucha y haciendo un permanente seguimiento al debate legislativo en la construcción de la ley. De acuerdo a la Constitución del Estado, se debe, dice la Constitución, crear el poder popular a través de la acción participativa de los ciudadanos y las ciudadanas, aunque a veces esos no son diálogos, sino son solo disposiciones. Soliloquios. Exacto, exacto. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Iniciamos con el doctor Espinel, con una primera impresión. ¿Avanzamos con esta aprobación? ¿En qué medida lo hemos hecho?
Ya vamos a profundizar el tema. Una primera mirada, doctor Espinel, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmita, Andrés, y un cordial saludo a las colegas panelistas y un cordial saludo también a su distinguida audiencia. Bueno, hay que recordar que esta ley nació controvertida allá en el año 2012-2013, cuando ya discutíamos sobre la Ley Orgánica de Comunicación. La en ese entonces relatora por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, anunciaba que la ley era contraria a estándares internacionales. Y a pesar de las múltiples advertencias que existía de organismos internacionales de protección de derechos humanos, el gobierno, en ese entonces que tenía una mayoría nunca antes vista en la Asamblea Nacional, logró la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, incluso y respetando que esta ley no había sido debatida por ese cuerpo legislativo que era el electo para el periodo 2013-2017, y a pesar de esto, de esta ilegalidad, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, se colocaron artículos de última hora, e incluso ahí, exactamente, incluso ahí es donde se incluyó a la Superintendencia de Comunicación, que fue tal vez el mecanismo más sofisticado del correísmo para controlar la opinión, para controlar aquello que se decía, lo que no se decía, o incluso lo que decían terceros dentro de un medio de comunicación, y así dio como resultado que se inicien 800 procesos en contra de periodistas y medios de comunicación y un total de 500 sanciones. PhD Hidalgo, vamos con su primera impresión. Bienvenida, buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y también un saludo a la distinguida audiencia, pues, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda fue el día de ayer un día histórico y una conquista ciudadana. Y lo repito, pues ciudadana, porque hay que ver que en la coyuntura que estamos política, pues hay muchas cosas que se pueden aprovechar y no es así. Esto es una lucha de los periodistas y de la ciudadanía. Y creo que particularmente, pues podemos estar contentos por dos gremios. Un gremio, pues el gremio de los productores audiovisuales, ¿no? Que salieron a las calles, se hicieron escuchar, lograron convencer, ¿no? Y pudieron defender, pues, su trabajo, su profesión, a las familias, ¿no? Y a esa naciente industria de la producción. Y otro gremio, pues, sin duda, al periodismo, ¿no? A los periodismos que por años, pues, fueron perseguidos, fueron abusados en mucho, ¿no? Por muchos años, en su ejercicio periodístico de la comunicación, y además porque se recuperó, ¿no? Esa libertad de expresión que es la base de la democracia. Por supuesto que hay bemoles en toda reforma y mucho camino por seguir. Pero creo que sin duda fue una conquista, una deuda que por fin fue saldada. Se demoró porque llevamos años en esta lucha, ¿no? Y se pospusieron los debates y estamos a días de que se acabe el plazo, ¿no? Y salió. Entonces, sin duda, es una conquista ciudadana. Perfecto. Querida Guadalupe, bienvenida. Buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cuál es la primera reacción? Gracias, un saludo Parece cordial. que la Asamblea se impuso el día de ayer. En el panel. No, digamos a medias. Yo creo que también el gobierno logró pasar cosas muy importantes, rectificaciones muy importantes que hay que tomar en cuenta. Yo creo que el balance es muy positivo. Y yo quisiera, además de sumarme a las palabras de mis compañeros de panel, hacer dos precisiones. La una, en el caso de Marcelo, que decía que la advertencia fue desde el exterior contundente acerca de lo arbitraria que era esta ley. No solamente arbitraria, sino contraria a todo lo que se establece sobre libertad de expresión afuera. Y derechos humanos solo también, eso, ¿no? Sí, y derechos humanos, pero no solo eso. Violentaba groseramente nuestra propia Constitución. Violentaba casi todas las garantías del debido proceso. El de proporcionalidad, el de independencia. Bueno, era un arrasamiento de todos los principios que existían aquí. Tan es así, era tan grosera la violación, que en el momento en que se hizo una consulta, el gobierno vio la necesidad de darle una base jurídica a esa violación e introdujo, como todos sabemos, la reforma de que la comunicación era un servicio público en la Constitución, porque ellos mismos se dieron cuenta de que la violación era extremadamente grosera. Entonces, la una. Y la otra, lo que dice
nuestra compañera es muy importante. Esta es una conquista no solo del periodismo, sino de la ciudadanía en general. Yo creo que lo más positivo de la década precedente fue que nos encontramos en la calle, en los sitios de debate, en las luchas, con todos los sectores ciudadanos, los periodistas. Eso fue lo más importante para mí, porque para mí, por ejemplo, fue inmensamente grato ver que cuando el presidente de la República convocó a que se den opiniones para el cambio de la ley en la consulta de hace poco, los trabajadores propusieron conjuntamente con nosotros los periodistas, ¿no? Ellos por su lado, nosotros por el nuestro, la derogatoria de la ley, porque consideraron de vital importancia para el ejercicio democrático. Ellos se percataron de que la violación a sus derechos había tenido una herramienta preciosa del régimen autoritario anterior en el ejercicio de esta ley que impedía, ataba la opinión pública, secuestraba la opinión pública. Claro, nada más yo quiero recordar a propósito esto de la ley como servicio social que se introdujo en la Constitución, también fue posible revertir esto gracias a la consulta popular y al pronunciamiento masivo de los ecuatorianos a la consulta popular que fue convocada ya en este gobierno. Ventajosamente eso fue posible así hacerlo, Andrés. Marcelo, en estos días ha habido mucha polémica o debate en redes sociales a propósito de gente que estaba a favor y en contra de lo que sucedía en la Asamblea. Y, por ejemplo, quiero mencionar uno de estos comentarios. Dice: todo el talento audiovisual ecuatoriano surgido en los últimos 30 años y más no necesitó de ninguna ley que los proteja ni que nos obligue solo a verlos a ellos. Es decir, ha habido reconocimientos internacionales al trabajo audiovisual de ecuatorianos y sin ley de por medio. ¿Cómo evaluar eso? Bueno, ayer precisamente, como mencionaba Carmen, se dio un debate bastante fuerte en redes sociales al respecto de si la actitud de los legisladores al ratificarse en el artículo 98 fue lo correcto. Incluso se hacían símiles al respecto de cómo es posible que nosotros nos quejemos del proteccionismo que están pidiendo los gremios de los taxistas y creamos que está bien el proteccionismo que pide el sector audiovisual. Yo creo que en ningún país del mundo se ha logrado un verdadero desarrollo económico con medidas proteccionistas. Lo que se busca para tratar de dar desarrollo económico a un sector es dar incentivos. Yo creo que en lugar de que se obligue a las empresas a contratar publicidad nacional, sería más beneficioso para el sector audiovisual que ellos puedan importar sus implementos sin aranceles, que existan exenciones tributarias precisamente a sus primeros años de desarrollo económico. Tal vez aquí se pudo observar dos cosas: que no existió una sinergia entre esta postura del grupo audiovisual de tratar de proteger su industria y que el gobierno al mismo tiempo presente un proyecto de ley reformatorio en materia tributaria precisamente para generar este tipo de incentivos. Pero también otra cosa, que los asambleístas, tal vez aprovechando la coyuntura actual que estamos viviendo elecciones, tomaron una postura bastante pragmática en el sentido de que tratemos de no tomar una decisión que pueda ser de una u otra manera impopular, porque esto podría afectar el proceso electoral. Pero también, y con esto finalizo, no solo es impopular. Recordemos que Colombia, a través de una carta al Estado ecuatoriano, manifestó de manera clara que ellos rechazarían el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico si es que precisamente se mantienen disposiciones como la del artículo 98. Y esto se puede volver preocupante en el largo plazo. No tal vez en el corto plazo, no tal vez en un mediano plazo, pero sí en un largo plazo, pues el ingreso del Estado ecuatoriano a la Alianza del Pacífico precisamente abre puertas en materia comercial, educativa, para el Estado, y eso es algo que tal vez ayer no se consideró. Y justo se menciona que la proximidad de las elecciones tal vez influyó en la posición del Partido Social Cristiano, y creo que normalmente habían tenido una posición y el día de ayer pues se mostró de manera distinta. Pero bueno, quiero seguir con estos comentarios de Twitter porque Martín Payares, el comunicador, por ejemplo, menciona: muchos publicistas que defienden el artículo 98 dicen que su lucha no es política. Ese es el problema. Lo que les interesa es tener ingresos seguros sin importar los principios que están en juego. Así fue como muchos navegaron durante el correísmo. Si algo me cae, miro para el otro lado. ¿Qué opina usted? Es decir, que hay esta suerte de estar tranquilos y con esta protección y no estar permanentemente emprendiendo, compitiendo, en fin.
Bueno, yo creo que al ratificar este artículo, no solo tiene que ver con la publicidad, sino también el haber posicionado al cine y al audiovisual con la importancia que debe tener. Ya, pues el trabajo sí construye identidad y además, sí, o sea, hay símbolos de la cultura del país, ¿no? Ahora, yo vengo de la academia y yo he visto cómo este artículo sí fue positivo para mis estudiantes, para los colegas, para los graduados. ¿De qué manera? Para los que se pusieron sus propias productoras, ¿no? Para los, por ejemplo, hace 3 años exactamente yo tuve la suerte de asistir a una grabación de unos capítulos nuevos de un programa que no lo había visto yo antes, lo vi ahí, Solteros sin Compromiso, ¿ya? Producción totalmente nacional, producción que se la hizo con el auspicio de una telefónica y de una marca de cerveza, ¿ya? Porque estuvieron, además ahí yo me di cuenta, tanta gente involucrada en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Andrés, tú mejor que nadie sabes cuánta gente está involucrada en eso. Pues vi desde los maquillistas, desde el transporte, la iluminación, el sonido, la alimentación. Entonces realmente yo vi, en mis alumnos, en mis estudiantes, he visto esa gana de producir, esa gana de poder competir. Ya, yo creo en el libre mercado, yo creo en la competencia, pero cuando tenemos igualdad de condiciones, no podemos competir con Argentina, con Brasil, con Colombia, con Perú, no estamos en esa posición. Entonces yo sí creo que debe haber políticas públicas de apoyo a la cultura y a la producción. Y sí comparto pues mi opinión en el sentido de que no un proteccionismo, pero sí, o sea, que nos dé una base, una normativa, una planificación, unas alternativas antes de derogar este artículo. Ahora, en lo que se refiere a los posibles acuerdos internacionales, bueno, yo creo que de toda esa gama de puntos que tiene un acuerdo, este es algo no tan importante. Y que con un buen negociador se puede pasar, o sea, se podría negociar para que no sea como que afecte a una negociación internacional este artículo en especial. Guadalupe, yo en principio evidentemente no estoy de acuerdo con la desafectación, el despido de personal, en fin, pero me pregunto, ¿este proteccionismo finalmente no complica la actividad? Es decir, lo que decían hace un momento, el tema de los taxis, ¿no? Que se resisten y que entre tecnología con nuevas alternativas. ¿Por qué en la competencia hay temor en competencia, digo, en este sentido? A ver, yo creo que tal vez deberíamos ubicar este tema en un contexto, un horizonte un poquitito más amplio. Porque una de las cosas que nosotros señalamos que era terrible de la ley, y que sigue siéndolo, es de que acumulaba tal cantidad de temas que debían ser tratados de una forma adecuada y diferente. Por ejemplo, este tema debió ser tratado en la ley de cultura, que hasta el día de hoy duerme en alguna gaveta de algún burócrata y de algún asambleísta y no llega a ver la luz. Eso es medular, porque un país que no tiene claridad sobre el tema de cultura, que no sabe cómo construir una cultura, que no sabe cómo hacer políticas públicas en ese tema, no tiene mucho futuro. ¿Y cuál es el tema en concreto? Yo creo que, como en el caso de los subsidios, hay subsidios y subsidios, unos que son buenos, otros que son malos. Y en el caso del proteccionismo es igual. Estados Unidos tiene proteccionismo en varias áreas. China, varios países tienen proteccionismo en varias áreas. Entonces, hay otra cosa que aquí hay que verla, y que es el tema de que a nivel internacional, una parte del comercio internacional tiene verdaderos cuellos de botella, nudos muy graves de afrontar en el tema de la negociación de los intangibles. Y este es un intangible, porque es producción intelectual. Entonces, estos temas intangibles son muy difíciles de negociar, porque ahí está gran parte de la riqueza del planeta. ¿Qué es lo que negocia, por ejemplo, Japón, Estados Unidos? La
tecnología, lo de avanzada. Ahora, Marcelo dio un ejemplo, el de Colombia. Yo lo tomo ese ejemplo. En la década del 50, en el gobierno de Rojas Pinilla, Colombia emitió una normativa absolutamente proteccionista para la cultura audiovisual. Y el resultado es el actual. Nosotros vemos que de América Latina, el único país que ha competido con México, con el mismo Estados Unidos, y que ha logrado un mercado de exportación hacia el Asia, hacia Rusia, con éxito, es precisamente Colombia. Pero no solamente eso, sino que ahí hay una cosa muy importante que es la promoción de la imagen de la identidad nacional. Entonces, son cosas que deben verse en este debate. El valor de los intangibles es muy importante para un país, al menos como el nuestro, que trata de desarrollar paralelamente una política muy importante a través del turismo. Entonces pregunto yo, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que queramos promover el turismo vamos a acudir a los publicistas extranjeros. Ya nos pasó pues con lo de los señores Alvarado, que nos trajeron aquí una propaganda y hasta el día de hoy lamentamos que en las campañas electorales nos llueven los plagios desde afuera. No, pues tenemos que respaldar a lo nuestro. A veces tenemos poca fe en nosotros. Yo sí soy de las personas que creo que el proteccionismo debe tener un límite, porque de otra manera se corta la actividad de la gente en buscar su propia promoción. Y justamente esa era mi línea de reflexión con el doctor Espinel. ¿Por qué no buscar un punto de equilibrio? El proteccionismo no puede ser permanente. Creo que es necesario hasta fortalecer y hasta que nuestra industria tenga la capacidad de competir, porque la competencia también es buena. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio, doctor Espinel? Precisamente, yo creo que ahí coincido con Guadalupe. Un tema tan importante como es la cultura y la publicidad, tanto oficial y en este caso privada, deben ser discutidos en otros cuerpos normativos. Si usted no se fija en el artículo 98, la extensión del artículo a uno le da a entender la cantidad de aristas que tiene el tema. Entonces, debemos trabajar en la creación de una ley de publicidad oficial, la discusión de la ley de cultura en el país y el punto medio en dónde está, Carmita. Creo yo que sí es necesario, y ahora no sé si es que podamos realmente lograrlo dentro de la Asamblea Nacional, que el Estado ecuatoriano, a través del Ejecutivo, que es el único que puede proponer normativamente en materia tributaria, precisamente trate de generar los incentivos necesarios para no solo el sector audiovisual, distintos sectores que necesitan desarrollarse económicamente. El país en este momento, creo yo, que tal vez no tiene que tener este tipo de medidas proteccionistas extremas, sino conjugarlas con mecanismos que generen incentivos para distintos sectores, porque si no, claramente no se va a garantizar, en este caso, innovación dentro de los sectores, no se va a generar una libre competencia, o incluso lo que bien decía Guadalupe, ¿qué es lo que está pasando con la publicidad de los candidatos? Como claro, tienen que contratar esta publicidad local, no se están dando realmente spots publicitarios, a mi criterio personal, de calidad. Y nos hemos visto al frente de 2 spots de candidatos a la alcaldía de Quito y Cuenca que terminaron emulando spots publicitarios del partido Podemos de España. Yo creo que la entrada de competencia con medidas de protección que no sean extremas y con la generación de incentivos es positivo para el desarrollo de una industria, pero no podemos legislar a medias, como tal vez se hizo el día de ayer, bajo el pretexto de que estamos en campaña y no es conveniente que nos peleemos con los electores. Doctora Hidalgo, aparte de estos estímulos, de estos incentivos, ¿no sería necesario una política pública sostenida desde diferentes ángulos y aristas? Por supuesto que sí, o sea, las políticas públicas, o sea, eso es básico, tiene que existir, ¿no? Pero yo sí me ratifico, yo creo que hubiera sido un retroceso en el que en que se vete ese artículo, ya, ¿no? Porque... pero ¿hasta cuándo?
¿Hasta sí, cuándo es la pregunta hasta que aquí? haya una Entonces, ¿cómo planificación, fortalecemos al sector? claro, hasta que haya una motivación, hasta que haya ciertos porcentajes, hasta que haya justamente la liberación, que puedan importar la tecnología y que podamos ser competitivos, ¿no? Pero por el momento, si ahorita, en este momento, ayer, hubiesen vetado ese artículo, sin duda hubiera sido un retroceso. Ya. Pero Elías, ¿cómo fortalecer? Porque yo veo en todas otras áreas, ¿no? Ya. Estamos en un mundo globalizado y finalmente debemos llegar a un momento de abrir las fronteras y poder competir. Sí. Pero para eso se necesita Igualdad de estemos condiciones. fortalecidos. Así es. Exacto. Que podamos competir, porque lo Exacto. contrario no Entonces, podemos competir. De ahí yo insisto en la pregunta, ¿hasta cuándo ese proteccionismo? ¿Cómo generar esa creatividad? Porque yo digo, en la producción de audiovisuales, esencialmente es la creatividad la que determina un camino. Este plagio de las piezas es una falta de creatividad terrible, ¿no? Por eso Esto tenemos que está demostrándose Claro. en las piezas. mucha responsabilidad y tenemos, digamos, la pelota en nuestra cancha, la academia. Exacto. ¿No? ¿Qué puede A hacer la través academia? de la academia, pues nosotros tenemos que preparar justamente esos comunicadores en estas áreas con excelencia, con innovación, ¿no? Y también, pues, con una planificación, con disrupción, exactamente, creando un ambiente lleno de ideas, cargado de ideas, ¿ya? Esto puede sonar a retórica, pero no es así. Yo trabajo directo con los chicos y les he visto ilusionados. Les he visto realmente, acabamos de producir unos 3 comerciales para la Universidad de Internos, ¿ya? Y en los que ellos hacen uso, ya no es que están buscando música, sino que ellos mismos producen su música, ¿ya? Ellos Y mismos no buscan, podrían utilizar, claro, de no acuerdo a la podrían, ley pero esa. buscan, por ejemplo, los personajes, ya no están buscando a rostros externos, sino a rostros nuestros. Están tratando de realmente posicionar nuestra cultura, los símbolos culturales patrios. Y a mí me parece eso muy, muy importante. Guadalupe, desde los gremios, ¿Cómo ¿cuál es la hacer? posición? A ver, ¿cómo hacer? ¿Cómo fortalecernos? ¿Cómo ser autosuficientes para poder entrar a este mundo global del siglo XXI? En el que exportemos, pues, nuestra inteligencia también. Así es, y que la hay. ¿No? Por supuesto. En este ámbito de la publicidad mismo, yo he visto a través de los medios de comunicación que han ganado varios premios de carácter internacional, no los publicistas de aquí. A ver, yo creo que ahí hay un tema que realmente es herencia de los pésimos estándares que dejó el gobierno del Correato. Estamos discutiendo esto en un terreno equivocado. No vamos al tema fundamental, que es cómo desarrollar nuestra cultura, nuestro conocimiento como pueblo. Entonces, ahí hay un montón de cosas. Una partecita, estamos viendo por segmentos, una partecita, por ejemplo, la publicidad, es el tema promocional que tanto preocupa. Y como bien decía Andrés, duele un poco que a veces los argumentos se reducen al tema económico. ¿Cuánto hay para que esto prosiga? Eso no es así. El tema, por ejemplo, de la publicidad es medular, y nosotros le hemos dicho como Unión Nacional de Periodistas, cuando empezó la discusión de la ley, debe independizarse este tema, porque por lo menos en el caso de la publicidad estatal, que se emite no solamente para cuestiones electorales, sino para muchas otras cosas, es importantísimo que haya independencia del Estado en este tema. Ahorita mismo vemos lo que está ocurriendo al CNE, es porque no tenemos una normativa clara a este tema. Entonces, el tema de la promoción. A ver, yo quiero retomar el ejemplo de Colombia, porque creo que está muy cercano, y también es un ejemplo muy importante el de Chile, posiblemente el de Colombia es mucho más exitoso. ¿Qué es lo que pasó después de que se hizo esta legislación proteccionista? Lo que se hizo es un aparato de promoción del Estado, para impulsar, para crear una plataforma donde pudieran los creativos, la producción intelectual, la academia, como dice nuestra panelista, tener algo donde echar raíces. Y luego eso tomó vuelo. Y ahora nosotros vemos lo de Colombia es competitivo a escala global, ¿no? A escala global. Entonces, aquí lo que vemos es una falta de autoestima increíble. Por ejemplo, yo este tema de los plagios, lo que veo es
a mí, más allá de la falta de creatividad, lo que veo es la inseguridad de quienes hacen, en este caso, la propaganda, la publicidad, y por ejemplo hay un llamado a la academia, la inseguridad de hacer una propuesta propia a raíz nuestra. Que están buscando, a ver, ¿qué tuvo éxito en Estados Unidos? ¿Qué tuvo éxito en España? ¿Qué tuvo éxito? No, es nuestra falta de autoestima. Entonces, vuelvo al tema, ¿qué podemos hacer y qué deberíamos hacer los gremios en esto? Lo que deberíamos hacer una cruzada nacional entre todos por rescatar esto que se llama Ecuador, la cultura de Ecuador, los valores de Ecuador, definir eso en primer lugar, hacerlo en medio del respeto, la diversidad y la tolerancia. Bien, muchas gracias, qué pena, ya no nos queda tiempo, apenas hemos abordado un aspecto, ¿no? El tema de medios comunitarios, en fin, quedaron tantos otros temas pendientes, Cordicom, en fin. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carmita. Gracias a Marcelo Espinel, muchas gracias a Patricia Hidalgo y muy gentil a Guadalupe